अभयप्रदा मणिगणै नानाविधैर्भूषिता। Bueno, hablemos de coexistencia. Uno de los discursos que más se debaten tiene que ver con la posibilidad de que los dos sistemas convivan, de que el agronegocio avance con sus negocios justamente, y que la agricultura a pequeña escala, que la agricultura familiar conserve su otro espacio, y que eso pueda hacer que el mundo tenga distintos y múltiples modos de desarrollo, sobre todo porque el agronegocio viene acompañado generalmente de un discurso de trabajo y de mayor productividad, ¿no? Entonces me gustaría saber qué pensamos sobre eso, sobre la coexistencia posible entre los dos modelos. Well, first, industrial agriculture is a very inefficient system when measured in ecology, when measured in energy, when measured in finance. It uses 10 times more inputs than it produces. If it was not subsidized, it would have folded up long ago. Bueno, en primer lugar, la agricultura industrial es un modelo completamente ineficiente. Es ineficiente en términos de energía, en términos financieros, en términos de ecología, económicos. Utiliza 10 veces más la cantidad de insumos de lo que en realidad necesita para producir. Globally, $400 billion are spent in agricultural subsidies. Está requiriendo un montón de subsidios y de hecho se gastan miles de millones de dólares, más de 400.000 millones de dólares en subsidios. Now, the idea of coexistence is beautiful if you think of the fields that were in the film with maize and squash. They can coexist. La idea de la coexistencia es hermosa si pensamos en aquellos elementos o organismos que sí pueden coexistir, como por ejemplo en el campo el maíz y el trigo. Bueno, ellos sí podrían llegar a hacerlo. Diverse cultures can coexist in peace. Culturas diversas pueden coexistir en paz también. But to talk about coexistence in the context of industrial agriculture and GMOs and organic and ecological agriculture is a scientific fraud. Pero sería un fraude científico llegar a pensar que podemos lograr la coexistencia entre una agricultura industrial, los transgénicos y una agricultura orgánica. When you bring planes to spray glyphosate and Roundup, there is no way a small farm can grow greens because that glyphosate is designed to kill the greens. Cuando uno está decidido a fumigar campos con Roundup, no hay manera de que los pequeños campesinos puedan sobrevivir, porque ese Roundup en realidad está diseñado y elaborado para matar. I just want to mention, I'm remembering, my first trip to Argentina was for the Convention on Biological Diversity. And during one of the negotiations, a Monsanto representative said that with Roundup-ready crops, they prevent the weeds from stealing the sunshine. En uno de mis primeros viajes a la Argentina, yo formé parte de la convención en diversidad biológica y me encontré de hecho con uno de los representantes de Monsanto que dijo en su momento que los cultivos resistentes al Roundup prevenían que las hierbas se robaran al sol. You can't talk about coexistence of GMOs and non-GMOs because of contamination, which is an inevitability. Talk to Percy Spicer, the Canadian farmer whose fields were contaminated, and then Monsanto sued him. No podríamos estar hablando de una consistencia entre los genéticamente modificados y los orgánicos, porque eso sería inevitable. De hecho, familias que se vieron dañadas
no pudieron no solo demandar a Monsanto, sino que Monsanto terminó demandándolos a ellos. Or talk to Steve Marsh, an Australian farmer whose fields were contaminated by Monsanto's canola, and he lost his organic status, he lost his livelihood. O pueden hablar también con Steve Marsh, que es un australiano que tenía campos que fueron contaminados con sustancias por parte de Monsanto y Monsanto terminó demandándolo a él. But also coexistence is impossible because the promotion of a GM industry means the neglect of ecological agriculture. Pero también es imposible porque el solo hecho de promover a los transgénicos significa ignorar a la agricultura orgánica. And all laws and policies shift to promote the dangerous option and suppress the proven food sovereignty option. Y todas las leyes y los cambios que se están llevando a cabo están a favor del daño y reprimen de gran manera a las partes más orgánicas. ¿De qué manera todo esto, tanto estas confrontaciones que se generan como la expansión y el avasallamiento de los agronegocios tienen que ver con la violencia que se vive en las ciudades, en el campo, en los distintos lugares en donde vos solés decir, Vandana, que ahí donde se ve en el mundo está habiendo una guerra y que esas guerras tienen que ver con la manera que elegimos o que se impone la producción de la tierra? Industrial agriculture is war. It's war not just metaphorically, but materially. La agricultura industrial significa guerra, no solo metafóricamente, sino en materia. Every agrotoxin has its roots in chemical warfare. Todo tipo de tóxico o agrotóxico tiene sus raíces en los químicos que se utilizaron para la guerra. The gases used for the gas chambers in Germany were the basis then later of the organophosphates. Los gases que se utilizaron para las cámaras de gas en Alemania fueron justamente los gases que después se utilizaron para los cultivos orgánicos, los fosfatos. And the synthetic fertilizers came out of the explosive factories. Y los fertilizantes sintéticos vienen justamente de las fábricas de explosivos. Which is why so many bombs today are fertilizer bombs. Por eso hay muchas bombas hoy en día que están hechas de fertilizante. But it is also war in terms of how it makes us think about the planet, the earth, biodiversity. Pero también es guerra en lo que refiere a cómo nos hace pensar a nosotros en términos de biodiversidad, en cuanto al planeta. We are made to believe that every insect is a pest. Kill it, exterminate it. Y se nos hace creer que cada insecto es una plaga, hay que matarlo. That every plant that is not a commodity is a weed. Kill it. Que cada planta que no es una commodity es una maleza, hay que matarla. That every small farmer working with food sovereignty is an enemy to exterminate. Que los campesinos que trabajan por y para una soberanía alimentaria es un enemigo. And then the cycle of violence continues. When I wrote my book on the Green Revolution, its title was The Violence of the Green Revolution, because I could track the violence of Punjab to the chemical agriculture package. Y por supuesto eso contribuye al ciclo de la violencia. Cuando yo escribí mi libro, La violencia de la revolución verde, tuve que de hecho empezar a estudiar qué había pasado durante los últimos años en cuanto a la violencia que había dejado en Punjab. Take two areas where there's a lot of violence and it's reported globally in the media, Syria and Nigeria. Hay dos regiones en donde se informa que hay violencia constante en los medios de comunicación, Siria y Nigeria. We've done a manifesto called Terra Viva, Our Soil, Our Commons, Our Future, and found that the Syrian crisis began because of chemical agriculture,
desertification of the soil, climate-induced extended drought. 2009, 1 million peasants were displaced. That's the beginning of the instability, 2009. Nosotros hicimos un manifiesto que se llamó Terra Viva, que tenía en cuenta la tierra, tenía en cuenta el futuro, tenía en cuenta las comunidades, y cuando hicimos esta evaluación encontramos que las bases de lo que hoy es la violencia en Siria van de acuerdo con el uso de agrotóxicos y agricultura química. En el 2009 hubo alrededor de 1 millón de muertos. Perfecto. And Lake Chad, 22,000 square kilometers in 20 years of commercial agriculture has been dried up by diverting 80% of the water to irrigation for chemical farming. There's no water, peasants, pastoralists have conflict. That is the roots of what is called Boko Haram. But it is always named as a religious issue, not the non-sustainability of the industrial agriculture model. Hubo alrededor de 22.000 kilómetros cuadrados de áreas desérticas, se utilizó muchísima agua, más del 80% del agua se utilizó para irrigación. Eso hizo que hubo muchísima gente que no tuviera acceso a agua en tiempo y forma como debían. Y bueno, todo esto por lo general se lo culpa a la religión cuando no es exactamente solo la religión lo que lo está causando. But it also has unleashed violence against women, as I observed in Punjab. Pero también desató mucha violencia contra las mujeres, como vi en Punjab. And what I loved about the film was how the use of the hands is celebrated. Me encantó ver en el film cómo el uso de sus propias manos lo celebran. Industrial agriculture means replacing people and their creative work with chemicals and machines. La agricultura industrial significa reemplazar, sustituir a la gente y sus trabajos por maquinarias. And in the case of Punjab, it meant the women's work in agriculture was destroyed. Y en Punjab significó que el trabajo que llevaban adelante las mujeres se destruyera. Women were rendered a disposable sex. La verdad es que las mujeres estaban relegadas a un segundo plano. And something strange started to happen. Big girl children weren't allowed to be born. It's called female feticide in our laws. Y empezó a pasar algo muy extraño. Empezamos a tener lo que se conoce como feticidios. 30 million girls have not been allowed to be born in India since this process started. Desde que comenzó este proceso en India hubo más de 13 millones de niñas, 30 millones de niñas que no pudieron nacer. And when society starts to think you don't need the women, that violence gets deeper. Y todo esto genera mayor violencia cuando las sociedades empiezan a creer en que no se necesita la mujer. So we're talking about violence at every level. Estamos hablando de violencia en todo nivel. And when we talk agroecology and food sovereignty, we are talking about peace at every level. Y cuando hablamos de agroecología y soberanía alimentaria, estamos hablando de paz en todo nivel. Ecofeminismo, ¿no? También. Right. Es un movimiento que me gustaría que explicaras qué transformaciones generó, cómo despertó en muchas mujeres una idea de reempoderamiento, ¿no? Frente a un sistema que representa lo peor, tanto en lo que pide la esencia de los varones como en lo que pide o lo que subyuga de la esencia femenina. Well, the main challenge we face is to stop the war against the earth, particularly the earth seen as alive, and you have to declare her dead. That is the basis of all mechanistic science, that nature is inert matter. En principio, el desafío más importante que tenemos es parar con esta guerra que le estamos haciendo a la Tierra, porque la Tierra significa vida
con lo cual declarar que la Tierra está muerta o declarar la guerra a la Tierra es algo que no nos podemos dar el lujo de hacer. And also violence against women, because women's creativity, women's roles in production are denied as if they don't produce, as if they don't work, as if they have no brains. Y también tenemos que detener la violencia contra la mujer, porque esa violencia genera más violencia. No podemos tratar a la mujer como si no tuviese cabeza, como si no pudiera pensar, como si no trabajara y no tener en cuenta todas esas cosas que sí hace. When I was looking at the seeds in that wonderful seed bank, and that's what we do in India, saving seeds, I was thinking of how in the Green Revolution they called local seeds primitive seeds, primitive. Yo estaba mirando las semillas y como ellos acá en el video que me acaban de mostrar, mostraban un banco de semillas. Nosotros tenemos un banco de semillas en India y es extraño, pero a este tipo de semillas allá en India las llaman primitivas. When war is the metaphor of activity, then true creative activity that maintains the earth, that nourishes society, is defined as inactivity, as passivity. En realidad, la verdadera actividad creativa no está definida como tal, no está definida como creativa, está definida como pasiva. Ecofeminism is very, very simply the recognition of our creativity in peaceful form and the recognition of destructive activity as war, and the power to say no to the war and to enhance our potential, men and women, to be creative in true peace. El ecofeminismo en realidad es reconocer la creatividad en las cosas que realmente lo son, con paz, en un contexto de paz, y reconocer las cosas que destruyen como aquellas que son las que promueven un estado de guerra, y nuestro trabajo es decirle no a la guerra y construir juntos, los hombres y las mujeres, la paz que necesitamos. And I always say ecofeminism is not just for women, it's also for men, because men too need to be liberated from that oppressive structure of capitalist patriarchy. And I want to just add to say, you know, Gandhi on a daily basis said a prayer. Gandhi was a man, remember? He wasn't a woman. And Gandhi would say a prayer, make me more womanly, meaning make me more compassionate, make me more peaceful, make me more non-violent. El ecofeminismo obviamente pide no solo por la liberación de las mujeres, también los hombres tienen que ser liberados de un esquema de vida patriarcal. De hecho, Gandhi, por lo general, Gandhi siempre oró. Gandhi era un hombre, para aquellos que no lo conocen, no era una mujer. Y siempre oraba y pedía, por favor, haceme un poco más femenino. Y con eso significaba haceme un poco más pasional, una persona con más empatía, más delicada. Bueno, Vandana, me gustaría que habláramos un poco de ciencia. De la idea de ciencia hoy, que se tornó algo bastante poco científico en la medida en la que niega las interconexiones que existen, en la medida en la que se vuelve cada vez más parcial y en la medida en la que obviamente está cada vez más comercializada, ¿no? Me gustaría saber en qué momento eso pasó y cómo eso puede ser modificado. Science very simply means to know. That's the roots in Latin. La ciencia simplemente significa saber, esa es su raíz latina. So everyone who knows is a scientist in the authentic meaning of the term. Así que en el sentido auténtico del término, todo aquel que conoce es un científico. Science started to be defined as objective knowledge, which was based on not knowing the interconnections. With the rise of the Industrial Revolution, the fossil fuels, the rise of capitalism, this is when Bacon, Newton, Descartes started to define a mechanistic science as the only kind of science, and ecological knowledge as not science. Comenzó a ser definida como objetiva necesariamente, sobre todo a partir de la revolución industrial y de la utilización de los combustibles fósiles y con el aumento del capitalismo. El momento en el que
Bacon, Newton y Descartes empezaron a definirla como mecanística y a rechazar todo tipo de ciencia más ecologista. Bacon actually wrote a book called The Birth of Masculine Time. The Birth of Masculine Time. De hecho, Bacon escribió un libro que se llamaba El nacimiento del tiempo masculino. That there was going to be a new age with superheroes, which would be men, which would get knowledge from above. Que habría una era de superhéroes que obviamente serían hombres y recibirían el conocimiento desde arriba. And escape from the earth. Y se iban a escapar de la Tierra. They're still trying it, they want to run to Mars. Todavía están tratando de escaparse. And Monsanto has spent a lot of money, billions of dollars, to declare the true scientists. Y Monsanto obviamente destina miles de millones de dólares a declarar quiénes son los verdaderos científicos. As anti-science. Your own faculty is witness to that. Esta propia facultad sería, digamos, víctima de esa declaración, de ser anticientífica. So now is the time for the true knowledges and the true sciences to arise in resistance against propaganda parading as science. Por eso este es un buen momento para plantarse y oponer resistencia a la propaganda que se vende como ciencia verdadera y no lo es. Against ignorance parading as science. Contra la ignorancia que se vende como ciencia. And we just have to pull that mask off. Solo tenemos que sacarnos esa máscara. Y también hay una creación de un montón de otro conocimiento, de un montón de saberes que existen y que ustedes, bueno, en INDI hicieron una universidad, inclusive la Universidad de la Tierra, y generan esas investigaciones que también es importante, ¿no? Destacar que la otra ciencia está en creación permanente y en expansión permanente y no está detenida en el 1700 como pretenden los propagandistas de la ciencia reproducir una y otra vez. Que volver a la agroecología sería volver a la Edad Media. Yeah, I think we're in a very exciting moment because the convergence of time-tested knowledge, 10,000 years of agricultural knowledge, and its convergence with the new ecological sciences is creating such an amazing expansion of human possibilities. Creo que estamos en un momento ideal porque la conjunción de los conocimientos milenarios que tienen más de 10.000 años con las nuevas ciencias de la ecología hacen que este sea un momento muy, muy próspero. It's making us realize that health is a continuum from the soil to the plants to our own health. Estamos viendo que la salud va del suelo a las plantas y luego a nuestra propia salud. It's making us leap out of the prison of reductionist mechanism. Y nos está haciendo dar el salto y escapar del reduccionismo que implica la ciencia mecanicista. And that is why I started the Earth University at Navdanya. Por eso fundamos la Universidad de la Tierra en Naftania. And we organize every year a one-month-long course on the A to Z of agroecology and organic food systems, and this year it will focus on food as medicine. Por eso organizamos un curso que se llama De la A a la Z en los sistemas agroecológicos y este año organizamos uno sobre el sistema alimentario. You can also find out more about it on the Navdanya website, navdanya.org. Pueden encontrar más información en la página web de Navdanya, navdanya.org. And when we organized the Monsanto Tribunal this year, and I was so happy to hear from the director that you will organize a tribunal right here. Me complació mucho escuchar cuando la directora dijo que ustedes van a organizar también un tribunal contra Monsanto, porque nosotros organizamos uno para octubre. It will not just be a trial of Monsanto and the other toxic giants, the poison makers, for 1 century of ecocide and genocide. No será solamente un juicio contra Monsanto y las demás compañías por llevar ya más de un siglo de ecocidio. It will also be a celebration of the other knowledges that are emerging, sino que también va a ser una celebración de los otros tipos de conocimiento que emergen. and through which we are shaping another future that is not based on violence. Gracias a ellos estamos construyendo otro futuro que no esté basado en la violencia. Hablemos un poco de filosofía, de tu pensamiento sobre el ser humano en general.
¿no? Hablamos de hombres, de mujeres. La naturaleza claramente no es capitalista, no tiene ninguna manifestación, de hecho todo lo que se intenta es forzar un capitalismo que no sucede, que no funciona. ¿El ser humano en esencia es capitalista o no? ¿O nos están imponiendo también un sistema que lo sea? Porque ahí donde ingresa el capitalismo pareciera que para muchos es la gloria y que está casi como esperándose. De ahí se transforman también sistemas alimentarios completos. En India lo vivieron de una manera muy profunda con el ingreso de alimentos ultraprocesados y todas estas cosas, ¿no? Well, a system that can take the nourishment of the earth and turn it into poison might be very efficient when you measure it in terms of profits, but it is a disaster when it comes to the earth and our lives. Bueno, un sistema que transforma los nutrientes en venenos puede ser muy eficiente en términos de ganancia de las empresas, pero no lo es cuando hablamos de la vida de la tierra. I think the reality of our existence is that we are children of the earth, we are citizens of the earth, and the earth is alive and the source of everything that we need. Creo que la realidad de nuestra existencia es que somos ciudadanos de la tierra, hijos de la tierra, y que ella nos da todo lo que necesitamos. And that our calling is to work with the earth, to rejuvenate her soils, replenish and conserve her biodiversity, replenish her waters. Y que nuestro deber es trabajar con la tierra, por el suelo, por la biodiversidad, para reabastecer los suelos y el agua también. And in the 30 years I have done the work in seed saving and agroecology, we find we can grow 2 times more nourishment when we work with the earth. Y nos dimos cuenta en los 30 años que llevo trabajando con la soberanía de las semillas y la agroecología que podemos regenerar la tierra 2 veces más de esta manera. We measure it in nutrition per acre, not yield per acre, because huge yields of soya bean doesn't amount to nutrition for Argentina. Lo medimos esto en nivel de nutrición por hectárea, no en rinde por hectárea, porque más rinde por hectárea de soja, por ejemplo, no significa salud para Argentina. And we're increasingly working now on the rights of Mother Earth. Cada vez más estamos trabajando en los derechos de la madre tierra. If Bacon and others had made the mistake of declaring her as dead, she was, like the Mexican proverb said, I am a seed. No, they thought they had buried us. They forgot we are seeds. Si Bacon dijo que la tierra está muerta, deberíamos retomar lo que están diciendo estos días en México. Creyeron que estábamos muertos, pero no sabían que éramos semilla. ¿Viste en México ahora en tu viaje y lo que venís contando con tus días poquitos en Argentina y los viajes que hiciste a otros lugares de Latinoamérica? ¿Diferencias, similitudes con lo que pasa en India, con lo que pasa en otros lugares en donde también la lucha es muy cuerpo a cuerpo, ¿no? Entre sistemas? You know, of course, every land is different, and that's the beauty of this planet, the diversity. But our struggles are the same. Obviamente cada lugar es distinto y esa es la riqueza de la diversidad, pero las luchas son las mismas. We have a struggle on stopping Monsanto from collecting royalties, and we know the day they stop collecting royalties, they're going to run away. Nosotros tenemos una lucha contra Monsanto para que deje de cobrar regalías, pero sabemos que el día que deje de hacerlo, se va a ir. You have the same issue on royalties on soya bean. Usted tiene el mismo problema con las regalías de la soja. And both India and Argentina show that at the end of the day, it's about royalty collection, not feeding the world. Y sabemos que tanto en India como en Argentina, al final del día, todo se reduce a la colección, a la recolección de regalías, no a la salud de la tierra. And Monsanto and the other companies want to be the life lords of the planet. Like they were landlords, they want to be life lords. They are inventors of seed and therefore can collect royalties. They would like to be able to get bigger and more powerful.
Obviamente a través de la mentira de que ellos son los dueños de la semilla, buscan ser cada vez más poderosos. And now that Monsanto's name is so bad, Y ahora que el nombre Monsanto se ha convertido en algo tan malo para todos, they're trying to genetically modify themselves by merging with Bayer. están tratando de modificarse a ellos mismos genéticamente, uniéndose a Bayer. Everywhere in the world, not only are they imposing illegitimate, illegal structures, No solamente están imponiendo estructuras ilegales en todas partes del mundo, but when governments act to protect the farmers or people's rights, they attack the governments too, not just the people. pero cuando los gobiernos intervienen para proteger a los agricultores, también atacan a los gobiernos, no solamente a las personas. You know, we've lost 300,000 farmers because of debt, because of royalties in the cotton areas in India. En las áreas algodoneras de India perdimos 300.000 agricultores por la extrema deuda en la que incurrían. Look at the number of children that have been deformed in this country. Miren la cantidad de niños en este país que nacen con deformaciones, por ejemplo. You know Brazil and how, on the one hand, Monsanto was trying to collect $2.2 billion in royalties, and there was a case in which they lost, case brought by the peasants. Por ejemplo, tenemos en Brasil un caso que perdió Monsanto contra agricultores, en los que Monsanto estaba recolectando en ese país 2.200 millones de regalías. So they've all organized, just got rid of the government and closed the ministry that promoted agroecology and food sovereignty in Brazil. Simplemente lo que hicieron fue deshacerse del ministerio que promovía la agricultura, la agroecología. So we could be very different places, we could have very different situations, but all of us are facing three giants whose only expertise is corrupting governments and spreading toxics and poisons. And we all have to organize together as one humanity, connected through our solidarity and our existence on the earth. That new planetary citizenship is our power. And together, three miserable liars, surely we should be able to get rid of them. Los lugares pueden ser muy distintos, pero todas las situaciones y las luchas son parecidas. Son tres grandes gigantes mentirosos que no solamente corrompen la vida en la tierra, sino también se deshacen de gobiernos simplemente, que utilizan tóxicos y venenos. Por eso tenemos que organizarnos colectivamente y declarar un movimiento mundial de resistencia. ¿Qué se hace con los otros? Porque hay un montón de otras empresas que parecen todavía puestas en el pedestal de la imagen pública. Coca-Cola, Nestlé, lo que hace a el sistema alimentario que se ofrece cuando el sistema de producción de alimentos es dedicado al agronegocio, ¿no? ¿Cómo hacemos para desarrollar también ese otro sistema? I think the first thing we have to see is how they actually are one. Bueno, en realidad lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que son una sola estas empresas. Coca-Cola and Monsanto grew together through the fake sugar. Coca-Cola y Monsanto crecieron juntas gracias al azúcar falsa. And they're still connected through a new fake sugar, the high fructose corn syrup. Y todavía están vinculados gracias a una nueva azúcar falsa que es la azúcar de alta fructosa. When it came to denying the US citizens the right to know through labeling, all of them were one. Y cuando le negaron a los ciudadanos de los Estados Unidos el derecho de saber qué comían a través de las etiquetas, también se juntaron, trabajaron en equipo. They call themselves the Grocery Manufacturers Association. Y se llamaron la Asociación de Fabricantes de Alimentos. But they are also one in terms of ownership. My next book is about how at the end of the day, the same set of big investors own all of these companies. Pero también son unos en términos de propiedad de las compañías. El próximo libro que voy a escribir se trata de eso, ver cómo en realidad son todas lo mismo.
And we will have to have a strong movement to say, why do you hide behind corporate names? Why don't you come in front of us? Y vamos a tener que construir un gran movimiento mundial para preguntarles por qué se esconden detrás de los nombres corporativos, por qué nos mienten. At the end of the day, it's about 1% versus 99%. Porque se trata del 1% contra el 99%. And that 1% is obsessed and addicted to making money no matter what the cost to people and the planet. Es el 1% que está obsesionado con ganar dinero a cualquier costo. The corporations are just their masks. Las corporaciones son solamente la máscara con la And que they se change their esconden. masks when things get uncomfortable. Y se cambian la máscara cada vez que algo es incómodo para ellos. So I can predict Monsanto will dissolve itself under a new name. Así que puedo predecir que Monsanto se va a disolver a sí mismo bajo otro nombre. But its toxics won't go out till we make sure we get rid of them. Pero los tóxicos no se van a ir hasta que nosotros no nos aseguremos de que hayan desaparecido. ¿Cuán optimistas podemos ser en este momento? ¿Cuánto tiempo crees que, cuánto va a ser demasiado todo lo que viene impulsando la sequía, el agotamiento de los suelos, la extinción de la diversidad? I'm hugely optimistic. Soy muy optimista. I'm optimistic because of people Soy optimista por las personas and their commitment to life and rejuvenation of life. y el compromiso hacia la vida y el rejuvenecimiento de la vida. I'm hugely optimistic because this amazing earth, she'll carry on. Y soy muy optimista porque esta increíble tierra va a seguir adelante. No matter how much harm we do, she has so much resilience that she will take new... the earth can live without us as a human species. We cannot live without her. La tierra le hemos hecho tanto daño y sin embargo tiene un gran potencial de resistencia. Ella puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin ella. And I'm also optimistic because at the end of the day we have 300 million species. We are 7 billion people. And on the other side are just a handful of thugs. You know the word thug? It's an Indian word. It basically means those who steal through violence. Yo estoy segura, además soy optimista porque hay 300 millones de especies en el mundo, somos 7.000 millones de personas y solamente un puñado de matones que nos quieren acobardar. But if we don't act together and we don't become more creative, then already about 70 countries are in a situation where normal life has become impossible, and I'm talking of civic violence. Si no actuamos juntos y si no nos hacemos más creativos en la lucha, ya estamos en un momento grave porque son 70 los países que están sufriendo graves situaciones de violencia. And this industrial agriculture system has already destroyed 75% of the planet, her soil, her water, her biodiversity. Y este sistema industrial ya aniquiló el 75% de la vida en el planeta, tanto en suelo como en agua, como en biodiversidad. And as I analyzed in my book, Soil Not Oil, between 40 to 50% of all the greenhouse gases causing climate change come from industrial farming. Y como analizo en mi libro que se llama Soil Not Oil, suelo, no tierra, aproximadamente entre 40 y 50% de los gases de efecto invernadero son creados por la agricultura industrial. While destroying 75% of the planet, it only provides 30% of bad food. Y mientras que destruye el 70% del planeta, solamente provee el 30% de alimentos malos. 70% of good food comes from small farms. El 70% de los alimentos buenos provienen de pequeñas granjas. So a system that's giving you 30% causing 75% damage, if it went to 40-45% of our food system, we'd have a dead planet. Entonces un sistema que provee 30% de alimentos malos y destruye el 70% no puede ser parte de nuestra alimentación. That is why we must do the loving work of building our alternatives. Por eso tenemos que hacer el trabajo amoroso de construir alternativas.
because it is literally about the extinction of our species. Porque se trata literalmente de la extinción de nuestra especie, eso está en juego. And no species should allow its extinction in a thoughtless way. Y no, ninguna especie debería ser la causante de su propia extinción. We have a duty to the earth and we have a duty to our future generations. Tenemos un deber y un compromiso para con la tierra y para con las futuras generaciones. In any case, it is such joyful work as that film showed. Y además es un trabajo que brinda mucha alegría, como lo vimos en ese video. So let's engage in the joy of living Así que participemos de la alegría de vivir. and stop this war against the planet and our bodies. Frenemos esta guerra contra el planeta y nuestros cuerpos. Si hay alguien del festival que me haga un gesto, ahí está. Como una especie de consejo, en Argentina tenemos que enfrentar de alguna manera la expansión del agronegocio y el contexto no ayuda, sobre todo porque está muy enredada nuestra realidad político-económica a las grandes corporaciones del mundo que no son empresas pero se le parecen, como el Banco Mundial, como Naciones Unidas, como todos esos lugares en donde se piensa y se diseña el sistema y bueno, y a nosotros parece que nos quedó soja. Entonces, me gustaría también un poco que hablemos de eso, de cómo se hace con estos grandes monstruos. You know, I always say I don't give advice, but I just want to mention organic farming in our period wasn't supposed to exist. Agroecology wasn't supposed to exist. It has been, the options have been created by people. I can see my dear friend Pipo in the audience. I came for the Organic Congress in Mar del Plata years ago. This is a movement people have created. If we stand together, refuse to be divided, the scientists, the nutritionists, the health community, the agroecologists, the peasants, the children, the women, the consumers, food is everyone's concern. And because No me gusta dar consejos por lo general, pero hay que tener en cuenta que la industria orgánica se suponía que no tenía que existir. Nosotros la creamos. Aquí veo a Pipo en el auditorio, entre el público, y recuerdo cuando estuve en el Congreso en Mar del Plata hace varios años. Por eso, si estamos juntos, todos, los científicos, los nutricionistas, los que trabajan en la salud, los niños, los pequeños agricultores, campesinos, las mujeres, tenemos que luchar todos juntos, unidos. And you know, Monsanto is very active in India, like it is here, but we work with 5 states of India that want to go organic. Monsanto es muy activo en India, como acá, pero nosotros allá trabajamos con 5 estados del país que quieren pasar a ser agricultura orgánica. We work with government of Bhutan, which has said it will be 100% organic in a few years. Trabajamos con el gobierno de Bután, por ejemplo, que ha manifestado su intención de ser 100% orgánico en algunos años, dentro de algunos años. So when we look at Monsanto and its big soya empire, we think they're very big. Cuando miramos a Monsanto y su gran imperio de la soja, creemos que son muy grandes. But when we look at initiatives of people, they are bigger. Pero si miramos las iniciativas de los pueblos, vemos que son aún más grandes. GMOs are actually declining in this last year, organic is shooting up. De hecho, los transgénicos están reduciéndose, son menos en los últimos años, y la agricultura orgánica está creciendo. And if we continue to do the good work, the right work, the true scientific work, the care for the health, the care for people's health and the planetary health, there is no way this cannot grow. Y si seguimos haciendo el buen trabajo, el trabajo por la seguridad alimentaria, por la salud, por los pueblos, esas empresas no pueden seguir creciendo. The urge of the planet and people to live and live in a healthy way is too strong
for a little bit of genetic modification. La necesidad de la tierra y de los pueblos de crecer de manera saludable es demasiado fuerte como para que la venzan los transgénicos. So we must stay one, we must be strong, we must have hope. Tenemos que mantenernos unidos, ser fuertes y tener esperanza. Gracias.